Buenas tardes, estimados colegas y amigos. ¿Me escuchan? ¿Me escucha, profe? Sí, señora. En nombre de los miembros de la Junta Directiva de los Colegios de Contadores Públicos del Estado Zulia, Barinas, Apure, Lara y Táchira, les damos la más cordial bienvenida al coloquio virtual, el cual esperamos sea una ventana abierta al compromiso de nuestro gremio con el desarrollo profesional de nuestros agremiados. Como bien lo hemos acostumbrado en nuestras instalaciones y conscientes de la situación actual, debíamos promover alternativas que fomenten el estudio y la investigación de temas de interés para nuestra gran familia. Es por ello que, aprovechando los alcances de la tecnología, en esta oportunidad presentamos la actividad que se denomina la Consultoría Contable para el Desarrollo Sostenible de los Negocios, con la licenciada Doris López, contador público, colegiada en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira. De igual forma, a nuestro ponente le damos una muy cordial bienvenida y al licenciado James Ramos Ariza, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Zulia, quien dará las palabras de inicio. ¿Me escucha, presidente? Buenas tardes, sí, estamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero, darles la bienvenida, a todos los colegas del Estado Apure, Barinas, Lara, Táchira y Zulia. Esto ha sido una alianza para llevar el conocimiento, esta iniciativa, llevar el conocimiento a todos los rincones de Venezuela. De verdad que le tenemos que dar el agradecimiento al presidente Juan Romero y a la secretaria de Estudio de Investigaciones Mileni Perdomo por esta hermosa iniciativa que es una respuesta de solidaridad a los momentos que hoy estamos viviendo. En relación a la licenciada Doris, tengo que confesarlo, me han hablado maravilla de la licenciada Doris López Duarte y me parece un tema sumamente acertado en estos momentos. Hablar sobre la consultoría contable en el desarrollo sostenible de los negocios me parece ideal en estos momentos de pandemia, porque muchos de nuestros agremiados, Doris, han estado sin de pronto realizar esas actividades que normalmente realizan, que son la teneduría de libros o lo que decimos llevar contabilidades a los clientes. Bueno, y aquí tenemos un potencial que nosotros como profesional para desarrollar, lo que es la consultoría, lo que es el asesoramiento, lo que es crear herramientas, estrategias para los contribuyentes y darle respuestas a esos contribuyentes en estos momentos de crisis que están viviendo. De verdad que el tema me parece formidable, me parece que es oportuno conversar y hacer un gran debate, Doris, sobre este tema, que día a día es el proceso de transformación. Yo diría más que de transformación, de cambio y de adaptación del perfil del contador público a las necesidades reales del país. De verdad que también te doy la bienvenida, le damos la bienvenida a todos estos contadores públicos y que estas iniciativas se mantengan en el tiempo. Agradecido a mi amiga Mileni, hay que seguir trabajando por un mejor gremio, hay que seguir trabajando para llevar el conocimiento a todos los rincones de Venezuela. Me contenta mucho porque en estos días se conectó gente de Argentina, de Chile, y no perdimos la conexión, no existe la distancia en estos momentos, ¿verdad? Que tenemos que seguir trabajando y darle mucha alegría, mucho ánimo en este mes, que es el mes de todos los contadores públicos. Bueno, feliz tarde para todos, bienvenida amiga Doris, y Mileni sé que está conectada, quisiera escuchar a Mileni porque ha sido una mujer una colega que ha trabajado duro por poder lograr estos encuentros de acercamiento y de llevar el conocimiento a todos los contadores públicos. Muchísimas gracias. Gracias al presidente, el licenciado James Ramos, por su palabra. La licenciada Mileni, al culminar sus palabras pendientes, ya que tiene problemas de conexión. Vamos a dar inicio a la licenciada Doris con su ponencia. Adelante, profesora. Muy buenas tardes. Como siempre, agradecida con el Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira por ofrecerme como ponente en este caso para el evento que están desarrollando los colegios agremiados a la Federación de Colegios de Contadores Públicos con el fin de
que celebremos nuestro 47 aniversario como contador público. Dentro de digamos, lo que está sucediendo en el mundo, es bien interesante ver cómo nosotros como profesionales hemos desaprovechado ese potencial o ese conocimiento que tenemos en el área financiera. Digo que lo hemos desaprovechado porque, como siempre he dicho, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si estuviéramos hablando de un tema de impuestos, creo que tendríamos unos 300 conectados. Pero como estamos hablando de un tema que muchos consideramos no importante, así como creíamos que nunca se presentaría una situación que nos tuviera encerrados en nuestras casas por más de 5 meses y pusiera en caos a la economía mundial, desaprovechamos el buscar conocimiento y el utilizar nuestro conocimiento que de verdad tenga un efecto significativo en la sociedad, que es lo que creo yo que va más vinculado en este momento y en esta situación. Porque conversé con Mileni y le ofrecí que trabajáramos la parte de la consultoría contable para el desarrollo sustentable de los negocios. Tal como acabó de decir nuestro colega, el presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia, el asesor contable es un profesional que está formado en el área de la contaduría, pero que en pocas oportunidades observamos que se termine convirtiendo en un consultor contable. Podemos ver al consultor contable, al asesor contable que se encarga pues de llevar una contabilidad, de mantener una teneduría de libros, de cumplir con el cálculo del pago de los impuestos. Esta estructura que es más operativa. Pero la parte de consultoría, esa área en donde se promueven y se buscan o se proporcionan soluciones a los temas contables complejos, a la nueva realidad, a la economía, en donde se necesita liderar con conocimiento técnico, en donde se necesita aportar crecimiento en realidad a los clientes a través de alternativas y soluciones que estén vinculadas a temas importantes y relevantes que se estén presentando en la sociedad. Allí pocos hemos incursionado en el proceso de la consultoría contable. El asunto es que la consultoría contable en este momento se convierte en el pilar fundamental tanto de los profesionales que están en el ejercicio como de las casas de estudio y los centros de formación que optimizan el conocimiento de los contadores públicos o forman contadores públicos para un futuro no muy lejano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos un contador público como tal, o queremos determinar cuál sería el perfil que puede tener un contador público para ejercer la parte de la consultoría, pues encontramos que la sociedad nos ve a nosotros como contadores públicos competentes, personas que nos comportamos con integridad, es decir, somos dadores de fe pública, que logramos brindar a la sociedad información financiera y no financiera confiable. ¿Esto qué significa? Que hace mucho tiempo, el contador público dejó solamente de perfilar información financiera. Nosotros perfilamos y aseguramos y analizamos riesgo en información no financiera que puede influir en la toma de decisiones de una organización. Y esa información financiera y no financiera se tiene que desarrollar de manera confiable, libre de sesgo y error, comparable y que permita, como punto primordial, sustentar el desarrollo económico sostenible. Muchos dirán, pero ¿por qué está hablando Doris López hoy de desarrollo sostenible? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Se le alinearon los chakras y quiere entonces ahora darnos una clase de cultura social? No. El asunto es que a nosotros como que se nos olvida como sociedad que todos tenemos un papel muy importante
y que desde el rango o el perfil que nosotros elegimos como tal, pues bajo ese perfil nosotros debemos o deberíamos buscar que se alcance un crecimiento menos injusto al que se está presentando en la actualidad. Entonces, por eso es que el perfil del contador público cala perfectamente al nosotros estar refiriéndonos de que ese contador público sustenta información financiera y no financiera para el desarrollo económico sostenible. Fíjense que encontramos nosotros, el contador público, dentro del perfil que tenemos nosotros, facilitamos la actividad económica. ¿Por qué? Porque a través de ese ejercicio de la teneduría de libros, que no debería de ser el principal perfil que nosotros desarrollamos, ni ser el más importante, ni el que nos generara la mayor cantidad de ingresos, y menos el convertirnos en asistentes tributarios, a través de esa actividad se supone que deberíamos de recaudar información financiera competente que le permita a las entidades o al gobierno de la entidad el desarrollo y la correcta toma de decisiones. Si analizamos un poco qué ha buscado o qué se ha buscado en razón del desarrollo de este contador público, nosotros podemos encontrar que, por ejemplo, el IFAD, que es el instituto, en este caso la agremiación de contadores públicos a nivel mundial, ¿qué pasa? En ella encontramos, entre los grupos que están agremiados al IFAD, encontramos más de 3 millones de profesionales en el mundo. 3 millones de profesionales que, por supuesto, podemos generar impacto en el desarrollo de la sociedad. Y es allí en donde nosotros tenemos que analizar qué es el desarrollo sostenible, porque creo que inclusive muchos quizás no sepan a qué me estoy refiriendo yo en este momento o por qué es tan importante hablar de desarrollo sostenible en la parte del ejercicio del contador público. Fíjense qué sucede. Exactamente en la Asamblea General del 2015, el 25 de septiembre del 2015, la Asamblea General de la ONU decidió adoptar lo que llamamos la Agenda 2030. Esa Agenda 2030 es la Agenda para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué buscaba o qué analiza esa agenda sostenible? Esa agenda sostenible, en este caso, que es de carácter integrado e indivisible, es decir, significa que todos los países del mundo están vinculados o van a trabajar en la medida de sus posibilidades para el desarrollo sostenible de la humanidad. En este caso, esas metas son de carácter y de aplicación universal y mundial. En pocas palabras, en este programa ellos desarrollaron o tomaron en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de cada país, respetaron las políticas y las prioridades nacionales que ellos tenían. ¿Qué pasaba con estos objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en realidad son 17 objetivos. Ustedes se los voy a mostrar aquí. El primero, puntero, aquí está bien el puntero, ¿verdad? El primero sería fin de la pobreza. El segundo, hambre cero. El tercero, salud y bienestar. El cuarto, educación de calidad. El quinto, igualdad de género. El sexto, agua limpia y saneamiento. El séptimo, energía asequible y no contaminante. El octavo, trabajo decente y crecimiento económico. El noveno, industria, innovación e infraestructura. El décimo, reducción de las desigualdades. El onceavo, ciudades y comunidades sostenibles. El 12, producción y consumo responsable. El 13, acción por el clima. El 14, vida submarina. El 15,
vida de ecosistemas terrestres. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17, alianza para lograr los objetivos. Ajá. ¿Y qué papel jugamos nosotros los contadores públicos en el desarrollo de los objetivos sostenibles? ¿Tenemos algún papel? Creemos que en realidad nosotros, sobre estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que están divididos específicamente en 169 metas asociadas a cada uno de ellos, nosotros tenemos algún papel preponderante. ¿Hay algo que podamos hacer nosotros, los contadores públicos? Bueno, vamos a ir analizando un poquito primero qué sería esa agenda, qué significa el hablar de esos objetivos de desarrollo sostenible, y de allí en adelante podríamos tranquilamente nosotros comenzar a verificar si en realidad ejercemos o no ejercemos influencia. Por ejemplo, si nosotros hablamos del fin de la pobreza, nosotros nos encontraríamos, y creo que Venezuela es uno de los casos más interesantes que podemos nosotros en este momento visualizar, que el número de personas que vivían en extrema pobreza en el año 2015 había disminuido desde un 36% en el año 90 hasta un 10% del 2015. Pero la situación pandemia mundial, la situación COVID, ha hecho que pueda incrementarse la pobreza en todo el mundo, hasta llegar a hablar en este momento de 500 millones de personas o más. Es decir, técnicamente un 8% de la población mundial llegaría a presentarse a lo que nosotros ya hablaríamos de extrema pobreza. Conclusión, volveríamos nosotros porque habíamos disminuido en un 36%, y esa disminución del 36% hasta el 10% que llegamos en el 90, y hablar de que vamos a empezar a subir desde 500 millones de personas hasta poder llegar a un total de unas 700, 800 millones de personas, estaríamos hablando cerca de un 17.2% de pobreza mundial. ¿Esto qué indica, señores? Que por primera vez, después de 30 años, volveríamos a estar en los indicadores del año 90. Esto es preocupante. Sin embargo, nosotros tenemos un papel interesante que desarrollar como contadores públicos a nivel de las organizaciones. Quiero explicarles un poquito cada elemento rápidamente, pues porque de verdad considero que es importante que entiendan ustedes por qué es tan relevante nuestro papel en esto. Si nosotros hablamos de hambre cero, nosotros estaríamos analizando en este momento que, de acuerdo a la situación que se presentó con respecto al COVID, nosotros veníamos de unas 3 décadas con una disminución constante, en donde las personas que padecían hambre, pues había disminuido relativamente. ¿Qué sucede con estas personas? Si nosotros hacemos análisis de las estimaciones actuales, después de post-COVID, nosotros estaríamos hablando que después de 690 millones de personas que padecen hambre en este momento en el mundo, podríamos llegar a pasar a tener 135 millones de personas más con hambre de las 690 que ya tenían este problema. Entonces, ¿qué podemos nosotros aportar aquí? ¿O qué papel van a tener las sociedades con respecto a los 135 millones de personas que están padeciendo hambre severa en este momento? ¿Qué papel tienen las empresas? ¿Qué papel tiene el contador en el desarrollo de gestión para erradicar estas situaciones? En cuanto a salud y bienestar, creo que sería ilógico hablar o profundizar tanto del tema, pero creo que para todos, y es muy claro que actualmente nosotros estamos presentando la crisis sanitaria mundial
más grande y sin precedentes que podíamos habernos imaginado desde hace 100 años. Ya vemos que nosotros, en este caso, el COVID-19 lo que ha hecho es multiplicar el sufrimiento humano, ha desestabilizado la economía mundial, ha cambiado drásticamente la vida de millones de miles de millones de personas en el mundo, y en este caso las empresas deberían estar analizando y verificando sus factores de riesgo y de gestión en razón de salud y bienestar de la colectividad en la que están trabajando, de sus propios empleados y en el desarrollo de los productos que están generando para colocar en la sociedad. Si vamos a hablar de educación de calidad, nosotros encontramos ya muchas organizaciones en Europa. ¿Y por qué voy a comentarles esto? Fíjense que es bien interesante. Les voy a comentar el por qué yo estoy haciendo estos análisis. Yo estoy actualmente presentando mi tesis doctoral o estudiando, formándome para hacer mi tesis doctoral. Y mi análisis ha sido sobre los problemas de gestión y desarrollo de en este caso, de la frontera colombo-venezolana. Entonces, este problema de desarrollo en la parte de crecimiento de la frontera en Venezuela me ha llevado a tener que analizar o entender un poco más allá del ejercicio de la contabilidad, cuál es mi papel en la sociedad. Y nosotros encontramos, por ejemplo, que en Europa, las organizaciones como ACA, como ICAO, todas estas organizaciones o todas estas agremiaciones, todos estos centros de desarrollo profesional, se encargan de ser agentes multiplicadores y de producir educación de calidad, por ejemplo, en este caso, para contadores y empresas vinculadas a nivel de la gestión de las empresas. Podemos hablar de igualdad de género, en donde se busca que exista un equilibrio entre los géneros, entre el hombre y la mujer como tal, pero no solamente entre el hombre y la mujer, sino entre todas las personas vinculadas a la sociedad. En este caso, que se entienda pues que hay una sociedad inclusiva, y en este caso, para poder constituir o poder conformar un mundo pacífico, próspero y sostenible, tenemos que entender o estar muy claros sobre la igualdad de género. Nosotros en Latinoamérica, al tener una concentración tan amplia de agua potable, irrisoriamente somos los que más concentración tienen y los que menos calidad de agua pueden generar. Dentro de los objetivos sostenibles de las Naciones Unidas, pues tenemos agua limpia y saneamiento. Voy a unir en este caso agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, con acción por el clima y la vida submarina y la vida de ecosistemas y terrestres. Todo esto está buscando un equilibrio de el ambiente, del desarrollo de la naturaleza, que las empresas sean amigables con el ambiente y de que se puedan mantener estables dentro, pues lo que llamamos del crecimiento económico, produciendo también trabajo decente y crecimiento económico para las personas que se vinculan en esa organización, a través de una industria de innovación e infraestructura, vinculándonos en este caso en lo que nosotros llamamos esta revolución tecnológica, reduciendo las desigualdades y entendiendo, porque así ya nos lo ha hecho entender el COVID-19, que esa agrupación que tenemos nosotros en grandes ciudades no es buena, es totalmente tóxica porque no es sustentable con el ambiente. Entonces, en este caso, se busca el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, donde se pueda mantener equilibrio con los recursos y pueda también, digamos, proponerse lo que llamamos la producción y el consumo responsable de los productos. Todo esto va vinculado ¿con qué? Pues con alianzas para lograr los objetivos como tal del desarrollo sostenible. Estos 17 objetivos, como yo les estaba diciendo,
están asociados a 169 metas. Estas 169 metas, ¿para qué se desarrollaron? Pues se desarrollaron para poder abordar una amplia gama de problemas que están vinculadas en cuanto al desarrollo social económico que está enfrentando el mundo. En este caso, pues ya sabemos, y con lo poco que les he dicho, porque es importante que sigan investigando y tratando el tema, esto incluye la pobreza, el hambre, la salud, la educación, el cambio climático, la igualdad de género, el agua, el saneamiento, la energía, el medio ambiente y la justicia social. Esto que estamos hablando nosotros el día de hoy, de verdad refleja urgencia en el ejercicio del contador público y refleja urgencia de que sea difundido, de que sea tratado, de que se desarrollen mesas de trabajo para ser sostenible. En este caso, primero empezando con nuestras comunidades o nuestra colectividad hasta llegar a ser o desarrollar estos objetivos de manera sustentable y de forma macro. ¿Qué eso pasa? Nosotros, a nivel de las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas, se habla de que la población mundial puede llegar a superar 8.500 millones de personas para el 2030. Y en este caso, 8.500 millones de personas, de la forma en que nosotros nos encontrábamos creciendo, con recursos limitados, ¿qué es lo que va a empezar a producir o qué produce? Pues simple y llanamente riesgos de inseguridad y pobreza y desventaja generalizada. Aparte, obviamente, de los problemas que se puedan estar presentando, en este caso, en la sociedad. ¿Cómo puede la profesión del contador público, en este caso, tener un impacto influyente en lo que llamamos nosotros los Objetivos de Desarrollo Sustentable o los ODS? Nosotros, por lo menos directamente, las agremiaciones de contadores públicos, las colegiaturas, las firmas, las universidades, los que estamos vinculados en la formación, el desarrollo de información financiera, tenemos un impacto bastante influyente en al menos 9 de los 17 ODS. Por ejemplo, nosotros podemos influir grandemente en la reducción de la pobreza, en asociaciones para los objetivos, en educación de calidad, en desigualdades reducidas, en paz, justicia e instituciones sólidas, en producción y consumo responsable, en acción climática, en trabajo decente y crecimiento económico y en igualdad de género. Son más las asociaciones gremiales a nivel nacional e internacional que trabajan por los objetivos de las ODS. En este caso, asesorando naciones, países, comunidades, estados, para que las empresas que se están desarrollando en ese sector o en diferentes sectores puedan crecer de una manera sustentable. El reducir la pobreza se presenta a través de un análisis responsable de los indicadores de gestión y la optimización de los gastos de las empresas para poder ofrecer mayores oportunidades de contratación de mano de obra, que esta mano de obra ayude a equilibrar, digamos, las mayores desventajas que tiene la población más vulnerable. En cuanto a paz, justicia e instituciones sólidas, las agremiaciones de contadores públicos, los colegios, las universidades, los que reúnen o reúnen contadores públicos en el ejercicio de la profesión, debemos trabajar por la paz, la justicia y las instituciones sólidas, promoviendo normas, reglas y sobre todo promoviendo el correcto aseguramiento de la información financiera, que es la que va a servir de base para la toma de decisiones. Además, pues nosotros a nivel de estrategias de costos podemos hacer o desarrollar análisis muy claros sobre la producción y consumo responsable de los insumos que se están utilizando en la entidad. También tomamos en cuenta la parte de las desigualdades reducidas, trabajando desde un solo frente gremial para que los honorarios profesionales no sean tan marcados o no sea tan marcada la diferencia que existe entre el hombre y la mujer a nivel del ejercicio profesional. En el ejercicio profesional, por ejemplo,
Nosotros tenemos por primera vez, después de 70 años, si no me equivoco, la presidenta de la Asociación Interamericana de Contabilidad de este momento es una mujer. Eso es un gran logro para nosotros a nivel del gremio femenino. Por lo menos en Venezuela sí he notado que las mujeres tienen un papel protagónico muy interesante. Existen muchas mujeres contadores públicos que son presidentes de colegios. Sin embargo, hay bastante trabajo todavía por hacer en la parte de desigualdad reducida para los efectos de nuestro ejercicio y, por supuesto, lo que llamamos igualdad de género como tal. ¿Qué deben hacer en este caso las organizaciones de preparación de contadores públicos o las organizaciones que reúnen a contadores públicos? Lo primero que debemos hacer las agremiaciones es pues, predicar con el ejemplo, alineando las estrategias y los planes con las ODS pertinentes. Es decir, debemos empezar por casa, buscando que las metas o la visión y misión, en este caso, de las OPC o de las organizaciones que reúnen o preparan contadores públicos, trabajen en razón de los objetivos de desarrollo sostenible. También deben defender y promover la conciencia sobre las ODS. Es muy importante y relevante, como les estaba diciendo, que este tema empiece a formar parte de nuestro día a día. Nosotros a veces dejamos consumir nuestros días solo y exclusivamente en el ejercicio de los tributos, en el ejercicio de la contabilidad, de la teneduría de libros, y se nos olvida que nuestro papel en la sociedad es ser dadores de fe pública. Y al ser dadores de fe pública, nosotros también debemos defender y promover la conciencia de la sociedad hacia los ODS. También es importante identificar las partes interesadas clave para colaboración y asociación. Esto es un trabajo que no se logra solo. Es muy importante que existan organizaciones o grupos de trabajo dentro de cada enlace gremial que comiencen a trabajar por lo que llamamos los objetivos de desarrollo sustentable y que comiencen a difundir esta información. También es importante, por supuesto, ser innovador, tomar en cuenta las nuevas herramientas que tenemos tecnológicas y adecuarlas para poder seguir adelante. Y además, identificar formas de apoyar las estrategias nacionales, ya sea de desarrollo, y movilizar la acción hacia este papel. Entonces, ¿cuál sería nuestro papel como contadores públicos? Bueno, nuestro papel como contadores públicos es que en este caso nosotros podemos influir ampliamente en el desarrollo de nuevos programas de actividad. Estos desarrollos de programas de actividad que se desarrollen dentro de la organización hasta lograr también recaudar o evidenciar los éxitos que se generan. En este caso, ya voy a entrar más en materia hacia el lado de nosotros, utilizando o destacando el riesgo, el análisis de riesgo sobre estas prácticas que promueven las ODS, en este caso que propongamos nosotros lo que llamamos acción alternativa o desarrollo de los mismos. Vamos por aquí. Entonces, fíjense qué pasa acá. Creo que le tenía que llamar así, no había otra palabra para llamarle. Esto es coronacrisis. Ya esto no es coronavirus, sino coronacrisis, porque tenemos 6 meses en esto y no veo, por lo menos en Latinoamérica o en Sudamérica, no veo como mucha salida a la situación. Nosotros vemos cómo día a día se enferma gente. La crisis que vive Venezuela es terrible, así la gente no diga que no es o que no existe. Sabemos que no hay insumos, que no hay médicos. Entonces, yo creo que llegó el momento de que nosotros como contadores públicos dejemos solamente de estar detrás de un escritorio y solo registrando las facturas, pasando el comprobante de la retención de renta, de la retención de IVA, el impuesto, sacando las planillas de la seguridad social o montando un informecito de 3 líneas, copiándonos el copy-paste de que pásame el modelo.
De verdad creo que nosotros tenemos una responsabilidad en la sociedad y llegó el momento de que la asumamos. ¿Por qué tenemos que asumirla? Porque estamos claros que muchas empresas cerraron sus operaciones y no van a volver. Estamos claros de que muchas empresas perdieron sus recursos. En este caso, sabemos que, por ejemplo, en este caso, voy a hablar de Colombia, porque actualmente vivo en Colombia. Los indicadores de Colombia llegaron a tener 15.3% de desempleo en el mes de abril, uno de los meses más fuertes después de nosotros comenzamos el proceso de cuarentena el 13 de marzo. Y pues los indicadores que pasaron ahorita del mes de agosto, pues gracias a Dios empezó ya a recuperarse. Volvimos a tener un indicador que sigue siendo muy, muy alto, o sea, para ser a nivel nacional sigue siendo muy alto, pero hemos superado 3 puntos. Así está sucediendo también con Estados Unidos, han empezado a recuperarse poco a poco. Sin embargo, por ejemplo, la realidad de Venezuela es otra. La realidad de Venezuela es empresas cerrando sus operaciones, encontrando empleados que, verdad, quedan en un desempleo total, o podemos hablar temporal, pero eh, técnicamente el desempleo temporal en Venezuela se vuelve infinito, se vuelve total porque muchas empresas no logran recuperarse. Entonces, creo que es importante que nos demos cuenta que el virus en sí o el miedo del virus, los que sienten miedo, generó o genera un alto impacto económico y social en toda Latinoamérica. Hablando de Latinoamérica, en este caso y Centroamérica, pues que también hablo con mis colegas de Nicaragua, de Guatemala, eso me permite, digamos, tener más o menos un ambiente más claro de qué está sucediendo alrededor, por lo menos de nuestro continente. Entonces, yo los invito a ustedes a que empecemos a analizar y a invitar a las empresas a que analicen qué pasa con la falta de equipo médico, que lo vive Venezuela, el acaparamiento de los consumidores, la venta del efectivo, toda esa cantidad de situaciones, por ejemplo, tan terribles que se viven aquí en la frontera colombo-venezolana. Pues yo estoy a 5 minutos de Venezuela, vivo exactamente en este momento 10 minutos del, del puente internacional, o sea, estoy aquí mismo y me doy cuenta de lo que sucede o lo que padece por lo menos mi colegio o la gente de mi alrededor, mi estado Táchira. Entonces, encontramos un mercado totalmente vulnerable, un mercado donde encontramos personas que están totalmente desabastecidas, que no tienen las posibilidades de volver a comenzar a trabajar. ¿Qué pasa con las personas que llegan al Hospital Central de San Cristóbal y no logran obtener atención? O con los mismos empresarios que llegan y van a las clínicas, a la policlínica, al centro clínico, y ni con toda la plata del mundo se salvan. Entonces, en este caso, esta coronacrisis nos tiene que llevar a nosotros como contadores públicos a que las empresas no pueden estar aspirando solamente a obtener beneficios económicos financieros, señores. Y nosotros no estamos solamente para registrar el debe y el haber y solamente reportar ganancias y no opinar o no tener o no generar un análisis más claro y más consciente de lo que son las finanzas amigables con el desarrollo sostenible de la sociedad. Si ustedes recuerdan y analizan un poco lo que nosotros, los que llamamos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un objetivo de desarrollo sostenible es la buena salud y el bienestar. Pues entonces es muy importante que dentro de las empresas se empiecen a generar y se empiecen a desarrollar planificación de contingencias empresariales, porque esa planificación de contingencias empresariales le permite desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista contable, analizar el riesgo, sopesar el riesgo, medirlo. Y si llega a presentarse esa situación, que tenga un menor impacto en la contabilidad de la empresa. Aquí, técnicamente estaríamos hablando no solamente de la contabilidad financiera, porque yo aclaro acá que es muy diferente y lo mantengo, que la contabilidad financiera es muy diferente a la contabilidad de gestión. La contabilidad financiera es una contabilidad que prepara información financiera de propósitos generales para terceros.
La contabilidad de gestión es la que le permite tomar decisiones a la empresa. El asunto es que técnicamente nosotros nos hemos concentrado también solo en la contabilidad financiera y también la estamos haciendo mal. ¿Por qué la hacemos mal? Porque nosotros nos viciamos del pásame el modelito. Dime, hay mucha gente que hace auditorías y no tiene ni siquiera idea de qué dice la NIA 315. No sabe qué dice la NIA 701. Lo que hacen es copiar y pegar el informe y colocar su firma. Entonces, ¿qué sucede en estos impactos que estamos viviendo en este momento en sociedad? Por ejemplo, nosotros estamos viendo que para analizar el objetivo de desarrollo sostenible, la contabilidad de gestión pasa a ser el pilar fundamental o el más importante dentro de las organizaciones. Ella empieza, en este caso, a ayudar a las empresas a maximizar las oportunidades, es decir, haciendo un bien duradero, impulsando el crecimiento del negocio a través del análisis de riesgo y el análisis de gestión. ¿Esto por qué sucede? Pues porque el mismo ejercicio de nosotros como contador público, nuestro mismo conocimiento integral en el área tributaria, en el área financiera, en el área contable, en el área de costos, en el área de estrategia, en el área de gestión de recursos humanos, en el área de aseguramiento de información. Ese conocimiento integral que nosotros tenemos como contadores públicos nos permite a nosotros, como contadores del ejercicio, nos permite a nosotros ayudar a la empresa a fomentar y a desarrollar estrategias y programas que se encuentren alineados con los objetivos. Las empresas no pueden avanzar y no podrán avanzar en la próxima década si no tienen objetivos fundamentales de desarrollo sostenible. No tendrán éxito, simple y llanamente desaparecerán. ¿Por qué? Porque el consumidor tiene más conciencia de que estamos en tenemos solamente un mundo y está más conciencia, hay más conciencia sobre la desigualdad, hay más conciencia sobre la pobreza extrema, hay más conciencia sobre el hambre en el mundo. Entonces, estas empresas que se nutren de la, digamos, de la desventaja o de la desgracia de otras personas, son empresas que irán desapareciendo. ¿Por qué? Porque los programas que nosotros busquemos desarrollar van a tener que ir vinculados no solamente con el analizar el riesgo y obtener objetivos para el objetivo de desarrollo sustentable, sino que llegará un momento, como está sucediendo en los Estados Unidos, donde los informes sobre resultados e impactos ambientales y desarrollo sostenible están teniendo un mayor efecto. En estos días estuve leyendo un estudio de PwC, un estudio que hizo PwC en el año 2017. En el año 2017, uno lo hizo PwC y otro lo hizo KPMG. También en esos estudios, ellos comentaban que la parte de la consultoría sobre los objetivos de desarrollo sostenible, el 80% de esos informes, porque el 30% de las empresas en los Estados Unidos lo contratan, pero el 80% de los informes los estaban preparando hasta el año 2017 empresas de consultoría de impacto ambiental que estaban formadas por ingenieros. Pero en la actualidad, señores, en los últimos 3 años, eso ha tenido un cambio relevante, bien interesante, porque ya no se habla solamente desde el impacto ambiental, desde el efecto que se está produciendo en el ambiente, sino de cuánto le cuesta a la empresa ese impacto ambiental o el no es mantenerse dentro de la línea de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ha hecho que se incrementen estos estudios por parte de grandes firmas y ha crecido, empezó a crecer de un 30%, ya iba creciendo hasta el año 2019 un 56%. Esto indica que por aquí hay un campo de acción bien interesante y es un campo que está, yo siempre he dicho, no entiendo por qué la gente se empeña en pescar en el Mar Rojo. Todos se pelean y se desarman el alma por llenar impuestos y se tratan mal y hacen ofertas desleales, ofertas de desarrollo profesional inadecuadas.
cuando hay tanto que por hacer en nuestra profesión y tanto por hacer que de verdad generaría un impacto positivo en tanto de nosotros como gremio, como organización? Entonces, vamos a tratar de entender un poquito cómo nosotros, siendo contadores de gestión, podemos ser muy diversos y valiosos en esta próxima década. Y cómo es probable que las tareas que nosotros venimos desempeñando comiencen a cambiar, porque es así como se tienen que proyectar las empresas para su crecimiento. Por ejemplo, dentro de los roles diarios más centrados, que en este caso desarrollarían estos contadores de gestión, podríamos encontrar que alentarían a las empresas a cumplir los requisitos de los objetivos de desarrollo sustentable a través de la mejora de la capacidad de innovación. Es decir, el que nosotros hagamos un análisis estratégico y con los presupuestos y el flujo y el análisis de flujo de caja, podamos determinar qué cantidad y de qué forma puede obtener la empresa recursos para empezar a innovar en el mercado y en prácticas ambientales más adecuadas. También en este caso, nosotros a través de la formación que tenemos y de ser dadores de fe pública, podemos empezar a desarrollar programas que hagan hincapié en este caso en el comportamiento ético de la empresa y en toda la cadena de valor para el desarrollo de las operaciones. Otra situación que es bien interesante es que el contador de gestión, en este caso, estaría centrándose más estrechamente que nunca en lo que nosotros llamamos las estrategias de prácticas de gobernanza y administración, mejorar esas prácticas de gobernanza y administración de las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el conocimiento adecuado en la parte de aseguramiento y de disminución de riesgo. Y lo que quiere una empresa que quiere cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible es simple y llanamente que sus prácticas de gobernanza y administración estén adecuadas y que cumplan con los parámetros o las regulaciones que existen en el país y en la sociedad y las tendencias, por supuesto, en este caso mundiales. Otra cosa que es muy interesante y que ya debe formar parte de nuestro día a día y que lo considero muy relevante es que nosotros como contadores públicos, al tener ese conocimiento tan integral, tan maravilloso, esa herramienta en donde nos movemos como peces en el agua entre el área tributaria, laboral, gerencial, administrativa, contable, de gestión y de aseguramiento, porque tenemos formación integral sobre esto. Nosotros tenemos que estar en capacidad de lograr o impulsar la formación de asociaciones estratégicas, de analizar que las organizaciones o las empresas en las que nosotros estamos desarrollando busquen agremiarse, copiar modelos de negocio o asesorarse sobre modelos de negocio sustentables. También es importante que ayudemos a las empresas a basar sus informes, en este caso ya pueden ser corporativos, porque son empresas un poco más grandes o empresas pequeñas que van en crecimiento. Es importante que nosotros logremos generar informes de gestión que estén vinculados o integrados desde el punto de vista humano, desde el punto social y de relación, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista natural, desde el punto manufacturero y desde el punto financiero. ¿Por qué? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que estamos con una pata mocha, porque nosotros nos quedamos siempre enfrascados solamente desde el punto de vista financiero y no ofrecemos nada más. Al no ofrecer nada más, pues las empresas comienzan a buscar suplir sus necesidades con otro tipo de profesionales que muchas veces no tienen el conocimiento. De repente terminan haciendo una maestría en negocios, una maestría, pero no tienen una esencia integral de entender si la situación o las decisiones que toman tienen impacto tributario, si violan alguna ley, si tienen un efecto financiero relevante para la toma de decisiones de terceros, si se está cumpliendo, se está desviando un principio de adecuación general, si en este caso, o aceptación general para que nos entendamos, si estamos en este caso desvinculando o no midiendo los riesgos de aseguramiento de esa información de manera adecuada. Todo esto
influye relativamente. Es importante que tengamos claro que a nivel mundial, que lo que nosotros vivimos en Venezuela, lo que se vive en Latinoamérica, lo que se vive en Colombia, no es la realidad de lo que está sucediendo en todas partes del mundo. Hace unos días hablaba con unos colegas y yo les comentaba, porque me he mantenido un poco alejada en estos días de las redes sociales y de la parte de las conferencias, es porque decía que no puedo terminar de entender y comprender a los colegas que lamentablemente están claros de que estamos viviendo un cambio mundial y seguimos asumiendo que el mundo se va a detener por nosotros, que nosotros no vamos a cambiar, que nosotros que lo que hacíamos estaba perfecto, que no se necesita hacer nada más, que lo que se tiene que cumplir con esto, y entramos en un estado de rigidez que parece que estuviéramos manejados por dinosaurios y no estamos entendiendo que el mundo cambió, que la sociedad cambió, que la revolución tecnológica está aquí, vino para quedarse, y que si las empresas quieren tener un éxito empresarial a largo plazo, deben empezar a vincular o estar estrechamente vinculadas sus prácticas financieras a la sostenibilidad corporativa de las empresas. En pocas palabras, deben estar cubriendo crecimiento de mercado, deben incrementar productividad, deben mantener entornos operativos. Sí, eso es muy importante, pero es más importante que reduzcan los riesgos, que mejoren el cumplimiento normativo, que realicen procesos de ahorro de costos, en este caso, procesos de BPO que permitan crecer otras empresas más pequeñas y que disminuyan o desvinculen, en este caso, procesos de costos. Por ejemplo, aquí en una empresa bien interesante, ella se está encargando solamente de la parte de impresión y de fotocopiado en las organizaciones. Claro, por supuesto, ellos compran el papel, los equipos y todo al mayor, y eso ahorra costos. Increíblemente ahorra costos, optimiza costos en la organización, en las organizaciones. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo muy sencillo en este momento. Es muy importante que inviertan en innovación. Esto que estamos haciendo, yo tengo haciéndolo ya hace más de 8 años. Yo salí de Venezuela hace 4, me ubiqué en la frontera precisamente para yo poder seguir formando contadores públicos en Venezuela a través de plataformas virtuales. Estábamos tardados. Muchas veces lo decía, pero pasa lo que me dicen muchos, no, pero es que la gente no le gusta, le aburre una pantalla, eso es muy estático, la gente pierde la concentración. Entonces, volvemos a lo mismo. Esta es la realidad, no hay otra y tenemos que asumirla y empezar a formarnos en esto porque si no, vamos a salir, no solamente vamos a salir del mercado, sino que vamos a ser desplazados por otras profesiones que sí están en capacidad de innovarse y de prepararse porque nosotros nos queremos quedar en el ayer porque creemos que eso está perfecto. Entonces, en este caso, esa inversión de innovación pues debe ayudar a las empresas a que aprendan a participar con clientes, con personal y con comunidad general en la que están desarrollando su actividad para el objetivo o el objeto de desarrollo sostenible. ¿Qué vamos a encontrar nosotros o qué va a suceder en la empresa? Bueno, las empresas como primer paso, en este momento, en este corona crisis, porque no la hemos pasado, yo siento que no existe ningún post-COVID. El post-COVID quizás vendrá después de que hayan vacunado a todo el mundo y será unos 2 o 3 años después que se mida el efecto colateral. Pero ahorita estamos en corona crisis como tal. Entonces, en este momento, las empresas tienen que empezar a centrarse en sus impactos sociales, pero también en su impacto ambiental y cómo el medio ambiente los está afectando. ¿Cómo nos afecta que no recojan la basura? ¿Cómo nos afecta que no haya agua? ¿Cómo nos afecta que existan cortes de luz y tengamos bienes de tipo perecedero? Eso tiene un impacto económico, señores. Y ese impacto económico nosotros los contadores públicos deberíamos estarlo midiendo.
deberíamos estar analizando cuáles son las pérdidas que se están presentando. Y eso no está en ninguna factura. También es importante que las empresas estén conscientes de los riesgos y de recopilar los datos relevantes. Para recopilar esos datos relevantes debemos entender la realidad, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de la empresa y su entorno. Relación empresa-gobierno, relación empresa-cliente, relación empresa-proveedores, relación empresa-comunidad. Es importante que nosotros empecemos a tomar un poquito más de conciencia y se proponga, de hecho, estudios que creo que Colombia nos lleva una muy buena ventaja en esto, con relación a nosotros en Venezuela. El año pasado también ganó un evento internacional un colega de Nicaragua sobre un proyecto de contabilidad ambiental bien interesante para Centroamérica. Nosotros estamos un poquito rezagados allí. Es importante que nosotros empezamos a entender, o nosotros como contadores públicos, porque estoy segura que hay deficiencias en el gremio sobre esto, sobre el conocimiento de contabilidad ambiental, el entender la contabilidad ambiental, el promover la contabilidad ambiental y el análisis sobre la información no financiera y el impacto ambiental para nosotros poder evaluar, medir y divulgar los riesgos emergentes y poder construir, en este caso, hablar de que vamos a empezar a construir una economía a prueba de futuro. Porque en las economías futuras vienen más pandemias, vienen más virus, vienen más crisis económica, vienen más reinvención tecnológica. Entonces, nosotros tenemos un solo planeta, un solo mundo y recursos limitados. Por lo tanto, creo que empezó o llegó el momento de que nosotros entendamos que nuestra profesión cambió y cambió para siempre también. Las empresas necesitan en este momento de nosotros como contadores públicos que le ayudemos a actualizar sus programas de gestión de riesgo y a mejorar la forma en que gestionan sus riesgos no financieros. Por allí hay trabajo y hay trabajo interesante. El que nosotros aprendamos o optimicemos nuestro conocimiento en programas de gestión de riesgo y que mejoremos la forma en que las empresas analizan o gestionan esos riesgos no financieros, es un mercado que está no explotado por nosotros y que las empresas necesitan ese apoyo. Es posible en este momento que las empresas empiecen a necesitar actualizar sus sistemas con riesgos adicionales más diversos como el del cambio climático. Dígame usted, ¿qué empresa que haya hecho un programa de gestión de riesgos habría pensado que en el 2020 íbamos a estar todo el año en lo que llevamos, porque hoy es septiembre y nosotros estamos escuchando del COVID-19 desde diciembre que empezó allí en China a presentarse la situación? ¿Quién analizó o pensó que nosotros íbamos a tener un problema de pandemia? Nadie. Yo estoy segura que ninguno tenía ese riesgo. Entonces es importante que esos sistemas de gestión de riesgo comiencen a analizar cambios climáticos, comiencen a analizar desastres naturales, comiencen a analizar pandemias. Por ejemplo, aquí el hecho de que tuvimos una cuarentena radical hizo que algunos sectores que son fríos por naturaleza, ellos son fríos. En el campo colombiano, como no había circulación de gandolas, ni estábamos totalmente encerrados, total cuarentena, las temperaturas descendieron más de lo normal y la cosecha se congeló ese año. Entonces, eso sucede, ¿por qué? Por precisamente la pandemia tiene un efecto colateral. Entonces es importante que nosotros empecemos nosotros como contadores a entender qué es lo que necesita el cliente para saber qué le vamos a ofrecer y estar como más claros hacia dónde va nuestro ejercicio profesional en este momento. Todo esto va a venir resumido, ya casi voy a terminar, solo faltan 20 láminas. No, mentira, ya voy a terminar. Yo sé que ya están cansados. Todo esto va vinculado en que nosotros nos vamos a direccionar a algo que se denomina estrategia medioambiental, social y de gobernanza. Esa estrategia medioambiental, social y de gobernanza
es simplemente el hecho de que las empresas tienen que comenzar a prepararse para brotes de enfermedades infecciosas, estar interconectados con la estrategia medioambiental, social y de gobernanza que tienen el país, que tiene la sociedad en la que nosotros estamos vinculados. Entonces, la experiencia multidisciplinaria del contador de la que yo les estaba hablando a ustedes nos va a permitir a nosotros enfocarnos o apoyar a las empresas en la ampliación de esa gestión de riesgos. Y es por allí en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar y a prepararnos y a formarnos si creemos que tenemos deficiencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos para generar esta estrategia medioambiental y de gobernanza, es importante que nosotros empecemos a darle respuestas en nuestras organizaciones a estas preguntas. ¿En qué medida la empresa ha implementado un sistema de gestión de riesgos no financiero adecuado y estable que considere posibles desastres futuros? Los invito a que se las hagan al gobierno corporativo de las empresas que ustedes asesoran, a ver qué respuestas van a obtener y montamos una respuesta sobre el efecto que se está presentando también en las pequeñas y medianas empresas. Porque es que yo creo que a nosotros nos hace falta un poquito adaptarnos a la realidad del mundo. Estamos metidos detrás de un escritorio o una computadora creyendo que el mundo pues se quedó parado y no es así. Entonces nuestros clientes al final de cuentas no logran esa conexión, esa necesidad y van a ver que si nosotros hacemos estas preguntas y de repente las reunimos entre todos, nos vamos a dar cuenta de que nuestros clientes no están haciendo las cosas como deben de hacerlas para poder crecer. ¿Cuál es la posición de la empresa para sostener una crisis futura sin interrumpir su cadena de suministro? Ustedes ya se han hecho esa pregunta, se la han hecho sus clientes. En realidad los clientes saben, porque no vamos a aplicar el eslogan de Franklin D. Lewis, como vamos viendo, vamos yendo. No, ya nosotros tenemos que empezar o estar claros que nuestra profesión es análisis de gestión de riesgos y bajo riesgos tenemos que trabajar y tenemos que disminuir ese nivel de riesgo e incertidumbre que se presenta en las organizaciones. ¿En qué medida la estrategia de la empresa considera las necesidades de la sociedad y el bienestar futuro? ¿En qué medida la empresa se vincula, toma en cuenta la colectividad, la sociedad, toma en cuenta cómo se va a desarrollar? ¿En realidad está siendo empática con su modelo de producción, con la comunidad? ¿En realidad lo está haciendo o no lo está haciendo? ¿Qué tipo de sistema ha puesto en marcha una empresa para poder proteger a sus trabajadores? ¿Qué tipo de sistema puso en marcha? Ok, nosotros tenemos medidas de bioseguridad. Por ejemplo, aquí en Colombia, los protocolos han sido súper estrictos. Súper estrictos. Se tiene que obtener autorizaciones por la alcaldía, todos tienen que tener su máscara, su careta, no se permite el ingreso de personas, existe incluso limitación a nivel de la capacidad de los metros cuadrados, cuántas personas pueden ingresar al espacio. O sea, de verdad Colombia ha sido muy organizada con esto y a pesar de eso hemos tenido un coletazo terrible, pues digamos, por otras cuestiones. Me imagino un poco de dificultad en las personas en adaptarse a las reglas. Pero las empresas han supuesto o han desarrollado sistemas tanto para proteger a sus trabajadores como a la organización. ¿Cómo gestiona la empresa su acceso a los recursos naturales? ¿Cómo está gestionando y cómo utiliza esos recursos naturales? ¿Cómo utiliza recursos que sabemos que son limitados, el agua, la electricidad? Entonces, pre-COVID, seguramente nadie hizo nada. Pre-COVID, todo el mundo le parecería súper tontísimo haber pensado que íbamos en el 2020 a estar en una pandemia. Nosotros decíamos, ay, eso por allá en Asia, eso no va a pasar, eso no pasa nada. Eso ahorita consiguen la cura, están muchos. ¿Y cuántas personas han muerto? ¿Cuánta limitación de recursos tenemos? Pero yo creo que nos toca salirnos de la fila del quéjate bastante y pasar a la fila del proactivo, del que piensa que cómo puede su papel influir en la sociedad.
y cómo ayudar en la sociedad. ¿Cómo vamos a ayudar nosotros a transformar las organizaciones? Bueno, nosotros podemos ayudar a las organizaciones formando, conectando en este caso a los consejos de administración y accionistas y de sociedad, vinculándolos con esta análisis de riesgo. Podemos estar en capacidad de evaluar el rendimiento y la estructura general de la organización. Sería bien interesante que hagamos un análisis de indicadores de gestión, que incluyamos incluso el impacto del entorno externo en la organización. ¿Cómo vemos que está afectando esto a nuestro flujo de caja? Como, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos que analizar cómo está el impacto de las subvenciones o ayudas que ha dado el gobierno para que las empresas no quiebren. En Venezuela tendríamos que analizar más bien la situación o los problemas de flujo de caja de las entidades para poder cubrir sus obligaciones tributarias. O sea, eso lo tenemos que analizar. Llegó el momento de que trabajemos en esa área. También es importante de que podemos a través de la resiliencia a largo plazo, pues en este caso contribuir a la construcción y a la formación de una nueva carrera profesional, de una carrera que avance hacia un sistema económico sostenible mundial, de una carrera que va a generar impacto. Pero yo entiendo que existen muchas organizaciones que están trabajando y que son la voz de otros contadores públicos. Pero ¿qué estoy haciendo yo por ayudar a la universidad de mi comunidad? ¿Qué hago yo por ayudar a los del Táchira, a la Universidad Católica del Táchira, a la Universidad de los Andes, a las universidades privadas que están allí? ¿Qué hacen los que están en Mérida por ayudar a la Universidad de Mérida? ¿Qué hacen los de Carabobo por ayudar a la Universidad de Carabobo? ¿Qué hacen los de Barinas por ayudar a la UNEYES? ¿Qué hacen los del Zulia por ayudar a Luz? ¿Qué hacemos nosotros? ¿O solamente somos de la fila de quéjame bastante y no hago nada? Cambiar el pensamiento de las empresas de las finanzas tradicionales a un enfoque integrado forma parte de nuestro objetivo principal, el más importante. Tenemos que ayudar a las empresas a diseñar sistemas de marco y de mecanismo de control que le permitan proporcionar transparencia sobre riesgos a largo plazo e información no financiera. Es importante ayudar a diseñar estos sistemas y estos mecanismos de control. Es importante que nosotros como contadores públicos aprovechemos nuestro conocimiento y en este caso nos formemos en la parte de contabilidad ambiental y en la preparación o el impacto de la información no financiera sobre el manejo de esta contabilidad. También es importante que nosotros nos vinculemos con nuestros órganos reguladores, con los que emiten normas, con el IFAD, con el IFERS. Cada vez que hacen una consulta son 4 o 5 contadores los que envían las respuestas. Nadie se reúne para dar opiniones. Cuando hay ocultaciones, son los mismos de siempre los que opinan sobre los boletines. Nosotros no estamos participando, no tenemos un impacto positivo en la sociedad. Entonces, nosotros somos los que tenemos que apoyar el desarrollo de nuevas normas de regulación, de la presentación de informes de garantía que le permitan seguridad a la sociedad y a la empresa sobre el entorno en el que se está moviendo. También es importante que nosotros como contadores públicos impulsemos la evaluación de riesgo y que gestionemos el valor más amplio que está creando la empresa que nosotros estamos asesorando. Por ejemplo, nosotros podemos tener papeles muy interesantes como directores financieros, como gestores de riesgo, como auditores internos. ¿Por qué? Porque nosotros como contadores podemos ayudar a agregar componentes no financieros dentro de ese sistema de gestión de riesgo. Y que en este caso, normalmente estamos, digamos, orientados solo al riesgo financiero, pero también debemos comprender o entender el riesgo no financiero y su impacto en la empresa. Por ejemplo, si yo tengo una BPO, que es en este caso soy un profesional independiente externo, es decir, yo hago contabilidades por afuera o soy auditor externo y tengo mi pequeña firma, bueno, es importante que como profesional independiente externo, yo desafío a las organizaciones a revelar y gestionar riesgos y oportunidades no financieras. En pocas palabras, nosotros, y pues lo que pasa es que de verdad que la ponencia era de 1 hora y ya me pasé 20 minutos. Pero en otra oportunidad es importante que hablemos un poco de riesgos
y de que analicemos de verdad cuál es nuestro papel como auditores externos y el impacto que nosotros tenemos sobre esas medidas de aseguramiento, sobre el proceso que nosotros desarrollamos para recopilar y analizar esos datos, para dar fiabilidad sobre los datos, sobre la forma en que se interpreten, cómo se utilizan, cómo se informan. El que no podemos ser un contador del copia y pega, del pásame el modelito para yo hacerlo. O el que, ¿cómo es que la NIA dice tal? O sea, eso nos coloca en un papel que hace que pierdan la fe en nosotros y la credibilidad en nuestro ejercicio profesional. Y por supuesto, los contadores que trabajan en el sector público, pues esto es a nivel de Latinoamérica, no solamente de Venezuela, pues es importante que puedan asesorar la agenda de sostenibilidad del gobierno y los desarrollos regulatorios conexos. Por ejemplo, es bien interesante lo que va a suceder aquí en Colombia, porque seguramente nosotros tenemos profesionales de la contaduría pública vinculados en la DIAN, en la UGPP, en varias organizaciones aquí en Colombia, y esto hace que por lo menos todos los apoyos que dio Colombia a las empresas, al desarrollo sostenible de las empresas, para que pasaran el impacto COVID, seguramente estos contadores públicos van a ser fiscalizadores o van a verificar si en realidad esas subvenciones fueron hacia donde tenían que ir. Como parte final, ya cerrando, hay 4 ideas que ha propuesto la Comunidad Europea para una recuperación sostenible y que me parecen bien interesantes. La primera es mejorar la resiliencia y la gestión de riesgo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué en las pequeñas y medianas empresas? Pues porque el 90% de las empresas o de la economía en Latinoamérica son pequeñas y medianas empresas. Entonces, el hecho de que esas empresas, esas pequeñas y medianas empresas, no sean sostenibles, cuando la entidad no puede crear pequeñas y medianas empresas que tengan capacidad de ser sostenibles en el tiempo, pues simple y llanamente esas empresas están produciendo recursos, pero están también produciendo un daño colateral a la sociedad. Entonces aquí donde los contadores con esta experiencia multidisciplinaria que tienen, pueden o están en capacidad de ayudar a las empresas de todos los tamaños y de hacer un análisis de gestión de riesgos sobre pequeñas y medianas empresas, evaluar su impacto, su riesgo financiero y no financiero, actualizar su programa de gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque de nada vale que si ellos producen recursos que no son amigables con el ambiente, pues van a producir daños colaterales que al final también le pueden llegar a generar sanciones como tal. Vamos a ver, pasar a una economía circular es interesante también, es otra propuesta que está haciendo la Comunidad Europea. Considero que es muy interesante que nosotros también la analicemos y empecemos también a hablar gremialmente sobre esto y creemos mesas de trabajo para poder ayudar a las asociaciones de empresarios. La única economía en realidad que es sostenible es la economía circular y debemos estar claros con esto. Anoche estaba viendo un programa, a mí me gusta mucho la parte del desarrollo de gestión de pymes, mi tesis doctoral va en eso, y les comento que estaba observando un grupo de emprendedores que está trabajando en la parte de economía circular, en la parte de rescate de juguetes. Y vemos cómo esos modelos cada vez la sociedad los acepta más y están más adecuados a entender que, como les digo, tenemos solamente un mundo y no lo vamos a poder cambiar. Por supuesto, el sector público también deberá cambiar y los contadores públicos que estén vinculados en las finanzas públicas, pues también tendrán que cambiar, tendrán que analizar, ayudar a analizar cómo están los programas de gestión por parte de los estados, en la parte de sistemas de salud, qué ayudas ha dado el Estado, cuáles son las perspectivas que tiene el Estado en el desarrollo de pequeñas y medianas entidades. Y por supuesto, los grupos de presión, las grandes corporaciones también deben cambiar y apoyar porque son empresas que si no van a desaparecer. Vamos a estar claros,
si los países después del dichoso COVID que tenemos no cambian, si la economía no cambia, si nosotros seguimos estando tal cual como estamos, olvidémonos del planeta Tierra. En pocas palabras, si nosotros como contadores que estamos en la primera línea de acción y que podemos medir el impacto que tiene en la sociedad el desarrollo de las finanzas de estas empresas, no entendemos y no estamos claros en que ellos también entiendan que pueden ahorrar dinero gestionando riesgos y haciendo más sostenible su proceso. Si nosotros no nos metemos en eso, pues lamentablemente seguramente vamos a pagar un precio más grande y ya no estaremos encerrados 6 meses, sino hasta 2 años y 3 años y quién sabe cuánto. Entonces, de verdad considero que era un tema bien interesante, lo tenía así como, lo he tenido como estos 5 meses atravesado en la garganta porque a veces veo que no estamos como muy claros hacia dónde se dirige nuestro mundo y somos como un poquito egoístas. Creemos que somos eternos y bueno, que solo importo yo y yo y yo, y no es así. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden en realidad cambiar el mundo. Yo les voy a agradecer enormemente a los 38 participantes que están aquí, de verdad, 34 porque somos 4 panelistas. Yo tengo un amigo muy querido que me dice, son los que tenían que estar y son los que son. Les agradezco mucho la invitación. Agradezco al doctor Cornelio Porras, está en este momento también dentro de los espectadores, expresidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad, un gran maestro, un gran contador público. Mi saludo cordial para él y mi saludo cordial absolutamente para todos los colegas maravillosos que me han enviado saludos y que, pues nada, estamos dispuestos ahora de repente a que tertuliemos un poco o que escuchar un poco sus opiniones, porque yo creo que lo interesante de esto, o lo que extraño de verdad, es que a veces se vuelve solamente una voz la que se escucha, y pues mis conversatorios en el Colegio de Contadores Públicos se empezaban a las 5 para terminar a las 8 porque debatíamos absolutamente de todo e invitaba a mis alumnos a que de la universidad que debatieran e interpusieran sus criterios. Entonces, si tienen alguna opinión o quieren agregar algún comentario adicional, me parecería excelente que lo comentemos en este momento. Le doy el pase, no sé, a Mileni, no sé quién va a conversar ahorita. Excelente ponencia, licenciada Doris. Vamos a darle paso a la licenciada Mileni Perdomo, quien es la secretaria de Estudios e Investigación del Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara. ¿Me escucha? ¿Me escucha, licenciada Mileni? Te escucho. Bienvenida. Felicitaciones. Excelente. A preparar, adaptar rápidamente para realizar claves cuando hablas de modelos de negocio, de innovación, revolución tecnológica, excelencia y sobre todo ayudar en la transición. El mundo cambió. Todos tenemos excelencia realmente por el llamado al cambio, el llamado a la preparación y esa misma manera de reconocer que siempre para nosotros es un honor que nos acompañe en este momento el licenciado Cornelio Porras, expresidente de la Asociación.
¿Me escucha, licenciada Mileni? Creo que la licenciada Mileni no escucha. Sí, parece que tiene problemas de comunicación. Yo los escucho. ¿Aló, me escuchan? Bueno, Licenciada, se escucha muy lejos. déjame ver qué puedo hacer. Bueno, profesora Doris, mientras restablecemos comunicación, vamos a leer una pregunta que Ok. tenemos por acá. Dice, ¿cuál es el medio idóneo para ayudar a una entidad en referencia A los componentes no financieros. a? A componentes no financieros. Es que ya Sí. creo que le quedó la pregunta corta. Bueno, el medio idóneo en este caso es hacer por supuesto, lo que llamamos nosotros el análisis de riesgos. Para nosotros hacer análisis de riesgos, es importante que tomemos en cuenta que la contabilidad de gestión aplica lo que se llama indicadores. Entonces, en razón de estos, digamos, indicadores que nosotros podemos llegar a desarrollar, que entendemos muy bien todo lo que tiene que ver con los componentes financieros. Cuando nosotros nos referimos a componentes no financieros, nos referimos a situaciones del entorno o de la sociedad o del marco legal o del marco tributario o del marco, por este caso, de impacto ambiental, que puede generar un impacto en la información financiera. Para ayudarla, pues lo primero que tenemos que hacer de verdad es entender un poquito de contabilidad ambiental. Estaba viendo que hay una licenciada allí que me hubiese encantado que ella hiciera alguna intervención ahorita, que ella se dedica a la parte de consultoría ambiental, de contabilidad ambiental. Y en este caso, pues para eso existen lo que nosotros llamamos desarrollo de sistemas de gestión. Esos sistemas de gestión son los que permiten o nos ayudan a nosotros a que la empresa pueda, digamos, obtener respuestas sobre esa parte de los indicadores no financieros. ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Sí? Ok. Bueno, la comunicación con la licenciada Mileni no me ha sido posible. Ok, bueno, si no hay alguna otra pregunta o no hay otra
intervención, pues. Bueno, licenciada Doris, agradecida en nombre del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia. Muchas gracias por su participación. De esta manera, damos por culminada la ronda de preguntas y respuestas. En nombre del Colegio de Contadores Públicos del Zulia, Barinas, Apure, Lara, Táchira, les damos las gracias a todos los asistentes y ponentes por su excelente participación en la actividad del día de hoy. Licenciada, hay colegas preguntando sobre las láminas. Las láminas, como le dije, la ponencia está siendo grabada. La ponencia se va a subir al canal de YouTube. Yo se lo voy a pasar a Mileni. Y el material también ya Mileni lo tiene en su correo. Ahora se lo pasó a usted también y tranquilamente el material lo pueden utilizar porque pues se preparó para ustedes. Chévere, perfecto. Muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, que estén muy bien. Gracias a todos por haberme acompañado.